La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. La teoría vectorial de la vida. He seguido luchando con el asunto del estatus moral del feto y he llegado a adoptar la idea de que no tiene nada que ver con todo lo que acabamos de ver. Para mí, el factor más determinante es el que muestra que el embrión, desde sus primeras fases antes de implantarse en el útero, es un agente humano autónomo, aunque dependiente, y esto tiene repercusiones morales. Es la teoría vectorial de la vida. Así define Vector el Webster's International Unabridged Dictionary, una entidad compleja representativa de una magnitud orientada, como la fuerza o la velocidad se representan por un sistema de segmentos paralelos iguales. Entiendo por vector de la vida las fuerzas y velocidades de la vida, orientadas a un fin específico. Ya en 1971 el Dr. Winnick reconoció que la etapa de mayor crecimiento es la de los primeros 17 a 19 días, tras la fecundación, medida en peso y contenidos proteínicos del embrión. Después de los 19 días, el crecimiento del organismo se retarda porque ya no depende tanto de la división celular, hiperplasia, sino del crecimiento de las células individuales mismas, hipertrofia. La fase final del crecimiento humano se realiza solo por hipertrofia, y esta fase continúa hasta llegar por la adolescencia a la fase adulta. A partir de ese momento, ya hay menos hipertrofia y ninguna hiperplasia relevante, salvo que uno tenga la desgracia de incubar un tumor, y el crecimiento, a todos los efectos, cesa. Y por fin, en la fase geriátrica de la vida, las células se encogen y por eso quedamos muy disminuidos físicamente. Añada a todo este mare magnum biológico el elemento de organización. Estas células en rápida división conocen exactamente dónde situarse. Son ejércitos de células dirigidas por un conjunto de genes y sistemas enzimáticos que se encuentran en el contexto cromosómico del embrión preimplantado, de modo muy semejante a los genes de OX, que se encuentran en los animales inferiores y que se identifican con certeza como los directores de ensamblaje. J.M.W. Slack lo ha denominado mapa del destino. Refiriéndose a este período, afirmó que no es el nacimiento, la boda o la muerte el momento más importante de la vida, sino la gastrulación. Para ser sinceros, la gastrulación, división de la masa celular embrionaria en 3 estratos de células bien determinadas, de los que derivan todas las estructuras, órganos, apéndices y otros fenómenos anatómicos, no comienza hasta quizás 13 o 14 días después de la concepción. No obstante, los preparativos para ese acontecimiento se han estado gestando desde el cambio de fase de 4 a 8 células, momento en el que el control de los acontecimientos genéticos pasa de la influencia materna al control exclusivo del embrión. Así, desde el aparente caos de la primera división celular acelerada y el desarrollo inimaginablemente preciso del despliegue de esas células a sus posiciones asignadas, hay un vector de la vida, una dirección y velocidad de las fuerzas de la vida perfectamente programadas, irresistiblemente lógicas e inmutablemente fijadas en tiempo y espacio. A los criterios de la teoría del vector de la vida, les gusta señalar que no siempre es así. Hay malogros, atribuibles generalmente a errores de la división cromosómica.
Hay malformaciones congénitas ascribibles a imprecisiones de emplazamiento y posición de ciertas categorías de células, e incluso hay desapariciones de embriones. Se estima que hasta una proporción entre un cuarto y la mitad de los gemelos desaparecen con el avance de la gestación. Pero a pesar de estos infrecuentes infortunios, la mayor parte de los embriones llegan a nacer como seres humanos intactos y perfectamente formados, habiendo surcado la cresta del vector de la vida como un surfista surca la ola perfecta. El vector se sitúa en la posición más positiva durante los primeros días, e insidiosamente se desliza hacia el polo negativo conforme nos hacemos mayores, y por fin nos encontramos con la muerte. Ese vector biológico es la suma de las fuerzas y velocidades de la vida en cualquier momento dado, y está en su momento más glorioso y más misterioso cuando somos morfológicamente muy pequeños, ni siquiera visibles a simple vista. En resumidas cuentas, los filósofos se acobardan con esta noción. El resumen no existe, es solo volver a plantear la cuestión. Tenemos dos sistemas generales sobre los cuales fundamentar el estatus moral. Los criterios subjetivos contingentes que ya hemos tratado, o sea, autoconciencia, percepción del dolor, placer, el otorgamiento circular de estatus moral para los que ya lo tienen y la exclusión del estatus moral de aquellos que los ungidos creen que no deben tenerlo. Todo esto es escurridizo, no cuantificable y, en último extremo, sin fiabilidad alguna debido a su subjetividad, arbitrariedad y caprichosidad. Es, en una palabra, terrorífico. En el otro extremo, tenemos una serie virtualmente continua de sucesos cuantificables, no contingentes, verificables científicamente e infinitamente reproducibles que significan el comienzo de una nueva vida humana. El proceso maravillosamente complejo de fecundación, la emisión del factor PAF cuando el espermatozoide penetra el óvulo, el cambio sutil en la estructura de la membrana de uno de los dos de los blastómeros tempranos para dar comienzo al mapa del destino. El impresionante cambio del control de la vida embrionaria desde el apoyo materno a la sustancia genética puramente embriónica, la superación de la fase de bloque bicelular, la elaboración por parte del embrión creciente de otra señal química, gonadotrobina criónica humana o HCG, en la fase de 8 a 16 células de 7 a 8 días tras la fecundación, el proceso igualmente dramático de la implantación y finalmente el omnipresente vector de la vida. Los embriones son criaturas dependientes. Los embriones son criaturas dependientes. También lo son los fetos. Y todos somos dependientes de la amabilidad o la tolerancia de los otros y de varios aparatos médicos o biológicos, ayudas auditivas, gafas, diálisis, marcapasos. ¿Necesito seguir? Seguramente la dependencia no es una medida de la categoría moral. Si lo fuera, me atrevo a decir que quizás habría en los Estados Unidos unas 200 personas que podrían aspirar a la plena categoría moral. En cuanto a mí, formado en las ciencias médicas y confiando más en los datos empíricos reproducibles que en cualquier sistema o subjetivo nebuloso y borroso, creo que el óvulo fecundado, cigoto, es un nuevo individuo que ha sido lanzado por un vector de la vida inimaginablemente activo que termina cuando, por fin, el vector da un giro de 180 grados hacia el polo negativo. Pero también concedo que el diseño del vector, las fuerzas en juego en el establecimiento del vector y los sutiles cambios de dirección del vector son materias que superan nuestro entendimiento. Hasta que cedamos a quien ha diseñado este magnífico plan maestro, el honor que nos atribuimos cuando logramos desafiar cada pequeña pieza del plan, y no hasta entonces, ninguno de nosotros alcanzará el pleno estatus moral que necesitamos para vivir juntos en paz y armonía, tal como Él desea de nosotros. El grito silencioso. Cuando a principios de los 70 los ultrasonidos me mostraron a un embrión en el vientre materno, sencillamente perdí la fe en el aborto a petición.
No luché por aferrarme a mis viejas convicciones. A su modo, este cambio fue una conversión limpia y quirúrgica. Soy de los que por naturaleza se detienen en los datos conflictivos, sopesa los argumentos opuestos con gran cuidado, toma una decisión y actúa entonces en consecuencia sin volver la vista atrás. ¿Qué es lo que realmente lleva consigo un aborto? Sin embargo, hacia 1984 ya había empezado a plantearme más cuestiones sobre el aborto. ¿Qué es lo que realmente lleva consigo un aborto? Había realizado muchos, pero en el aborto se actúa a ciegas. El doctor no ve lo que hace. Coloca un aparato en un útero y pone en marcha un motor, y la aspiradora funciona y succiona algo, que acaba como un montoncito de carne picada en una bolsa de gasas. Quería saber qué ocurría, y así en 1984 le dije a un amigo que hacía 15 o quizás 20 abortos al día. Oye Jay, hazme un favor. El próximo sábado, cuando hagas todos esos abortos, pon un aparato de ultrasonido sobre la madre y grábalo para mí. Lo hizo. Y cuando miró las cintas conmigo en un estudio de grabación, quedó tan afectado que nunca más hizo un aborto. Yo, aunque llevaba 5 años sin realizar abortos, quedé estremecido hasta el fondo del alma por lo que vi. Las cintas eran asombrosas. Algunas no eran de mucha calidad, pero seleccioné una de mejor calidad que el resto y empecé a ponerla en encuentros Provida por todo el país. Había tenido un primer contacto con el movimiento Provida en 1981, cuando se puso en relación conmigo la entonces presidenta del Comité Nacional de Derecho a la Vida, Caroline Gester. Primera proyección de El Grito Silencioso. Por entonces, hablaba los fines de semana en reuniones Provida por todo el país. Y la reacción ante la cinta era tan intensa y dramática que al final se me acercó un hombre llamado Don Smith, que quería convertir mi video en una película. Coincidí en que era una buena idea. Así es como acabó haciéndome El Grito Silencioso, que tanto furor iba a causar. Lo proyectamos por primera vez en Fort Lauderdale, Florida, el 3 de enero de 1985. La reacción fue instantánea. Todo el mundo se levantó en armas porque El Grito Silencioso representaba una enorme amenaza para las fuerzas abortistas y porque supuso una escalada en la guerra. Porque en realidad no es un debate, no discutimos entre nosotros, nos gritamos unos a otros. Por primera vez, nosotros teníamos la tecnología y ellos nada. El Grito Silencioso mostraba cómo se desplazaba en el útero un feto de 12 semanas con una combinación de succión e instrumental de aplastamiento por parte del abortista. Era tan impresionante que los pro opción lanzaron enseguida a sus pesos pesados a denunciar el video. Desviaron muy inteligentemente el impacto de la película hacia un callejón sin salida académico, una discusión sobre si el feto sufre algún dolor en el aborto. El impulso para el debate vino de unas palabras que musitó en una intervención el entonces presidente Reagan sobre cuánto dolor siente el feto en un aborto. De hecho, el video no menciona para nada el tema del dolor fetal, y la traslación de la brutalidad mostrada en el video al argumento, irrelevante en este punto, sobre la capacidad del feto de sentir dolor fue una estrategia notablemente astuta de los pro-opción. El informe anual. Los argumentos corrieron de acá para allá hasta la aparición de un informe exhaustivo de K.J.S. Anand y colaboradores del Hospital Infantil de la Facultad de Medicina de Harvard. Anand afirmaba: los receptores sensitivos cutáneos para la percepción del dolor aparecen en el área perioral, alrededor de la boca, en la 7ª semana. En la 11ª semana se extiende por el resto del feto. Las palmas de las manos y las plantas de los pies, en la 15ª semana por las partes contiguas de los brazos y piernas, y en la 20ª semana por todas las superficies cutáneas y mucosas. Anand sigue diciendo que las conexiones sinápticas entre las células receptoras del dolor y la médula espinal de la columna vertebral surgen alrededor de la 6ª semana de gestación, pero que las células de la médula espinal de la columna vertebral no comienzan a diferenciarse en sus formas funcionales maduras
hasta pasadas 13 semanas y no llegan a la madurez completa hasta las 30 semanas. De modo similar, afirma que el neocórtex fetal empieza a desarrollarse a las 8 semanas de gestación y al llegar a las 20 semanas cada córtex izquierdo y derecho tiene su dotación completa de 1 billón de neuronas. En otra sección de este profundo ensayo, Anand afirma que una de las más prominentes sustancias neurotransmisoras de la sensación del dolor, la denomina P, aparece en los ganglios dorsales de la médula y las extensiones dorsales de la médula entre la 12ª y 16ª semana de gestación. Continúa diciendo que se ha observado una alta densidad de fibras y células con sustancia P en un área múltiple de la base del cerebro fetal asociada con los conductores de la percepción de dolor y el control y las reacciones viscerales al dolor. ¿Está diciendo Anand aquí que el feto siente dolor? Bueno, sí y no. Cierto que están presentes el marco fisiológico y las sustancias químicas de la percepción del dolor, pero la maduración de esos sistemas traen consigo una reacción cada vez más sofisticada a la percepción del dolor. Si se expone el feto a un estímulo nocivo, y conviene no perder de vista que todavía apenas se comprende la cuantificación del dolor, que la reacción humana o los estímulos nocivos es muy variable y que los sistemas endógenos opoides que nos permiten controlar el dolor sentido solo comienzan a desarrollarse entre la 13ª y la 15ª semana. Indudablemente sentirá el dolor. Pero, ¿cómo puede entenderlo? Si es capaz de recordarlo, si puede actuar adecuadamente para mitigarlo. Todo esto son asuntos contingentes que dependen de una multiplicidad de variables biológicas, algunas de las cuales permanecen sin identificar o son muy mal comprendidas. En resumen, no hay respuestas satisfactorias. En el fondo, el informe de Anand, iluminador y académico como es, no proporciona respuesta al tema de si el feto humano siente el dolor, y claramente no trata la cuestión de qué es una persona, quién tiene estatus moral, quién tiene intereses y cuándo. ¿Queda de algún modo disminuido en la condición de persona aquel que siente poco dolor o no lo siente en absoluto? Un paciente bajo anestesia, una víctima del cáncer a la que se ha aplicado risotomía dorsal o un inválido permanente con fuerte medicación analgésica. Mi padre despreciaba cualquier forma de anestesia dental, mientras que yo, como Oscar Wilde, tengo que entrar en la consulta del dentista con 2 monjas sosteniéndome los brazos. ¿Estoy por ello en un nivel superior de la condición de persona? Pero el callejón sin salida del dolor fetal no es la única táctica de los pro opción cuando apareció el grito silencioso. Insistían en que el video se había manipulado. Nos dedicaron numerosos editoriales al respecto. Al final enviamos la cinta al doctor Ian Donald, de Escocia, el hombre que había inventado los ultrasonidos y que en esas fechas era ya muy viejo. Le dije al doctor Donald que queríamos su opinión sincera. ¿Había sido la cinta manipulada de algún modo, figura o forma? Le dije que el New York Times había sacado varias editoriales asegurando que era una falsificación. Donald vio la cinta y dijo que era absolutamente genuina. Hizo una declaración jurada que todavía conservo a tal efecto. También le pedí al doctor J. Kellinson, que había revisado el aborto, si la cinta había sido manipulada. No, contestó. Es todo como sale ahí. A pesar de toda la controversia, creo que el grito silencioso era un arma poderosa. No consiguió cambiar la mente de los legisladores, pero creo, y lo digo humildemente, que ha salvado la vida de algunos bebés. Al menos, espero que así haya sido. Preguntas sobre el aborto, difíciles de contestar. En el momento de escribir esto, soy profesor visitante del Centro de Ética Clínica y de Investigación de la Universidad Vanderbilt, donde estoy haciendo un curso que me llevará a conseguir el grado de máster en ética biomédica.
Y aún sigo sin quedar satisfecho con las respuestas poco sinceras y poco edificantes a preguntas que corroen. Se me ha preguntado a menudo, a lo largo de mis innumerables conferencias por todo el mundo: doctor, si usted sabía que en el vientre materno había un ser humano creciendo, un bebé indefenso, y si usted sabía que estaba asesinándolo, bien con sus propias manos, bien dirigiendo a residentes entrenados para matarlos con sus manos, ¿cómo, en su condición de médico con al menos unos rudimentos de conciencia y ética, podía tolerar ese trabajo todos esos años? Bien, la respuesta es compleja, enigmática y, me temo, interesada. Haga memoria si lo desea. La guerra en Vietnam estaba en su punto álgido y el movimiento antiguerra contracultural era tan fuerte que obligó a la nación a salir de la guerra y creó un vacío político y moral de antiautoritarismo tan poderoso que amenazó los fundamentos mismos de esta república. No había ningún factor moral que hiciera de contrapeso. En realidad, sabíamos muy poco sobre el feto y nunca lo habíamos visto excepto como carne picada y desmembrada o como un niño recién dado a luz. En consecuencia, nuestra mente estaba dominada por la penosa trayectoria de la mujer que, embarazada sin querer, se enfrentaba a un aborto peligroso e ilegal. Una de las personas con las que debatí esto es un filósofo que se dedica al conocimiento por los sentidos y la experiencia inmediata, no por el razonamiento a la intuición. Le pregunté directamente: ¿eran o no todas esas explicaciones meros disfraces del mecanismo de la negación, el no querer dar la cara ante la monstruosidad que habíamos hecho? Contestó que mi pregunta era al menos en parte fenomenológica. Hacíamos análisis de embarazo a la paciente y sabíamos sin duda que estaba verdaderamente embarazada, que había un ser humano vivo dentro de ella, y destruíamos ese ser humano deliberadamente y sin remordimientos. Sin embargo, probablemente habíamos tropezado con el mismo dilema fenomenológico de los anatomistas de principios del siglo XV que precedieron a Vesalio. Villegano, uno de esos primeros anatomistas, que había publicado el primer texto anatómico ilustrado tras haber disecado el cuerpo humano, seguía dibujando cosas que probablemente no había podido ver. Describía e ilustraba concienzudamente un hígado de 5 lóbulos, aunque sabemos que el hígado solo tiene 4. Villegano hacía eso porque veía el cuerpo humano, abierto como estaba a su examen objetivo y desinteresado, a través de la lente de Galeno, 138 al 201 después de Cristo, el médico griego cuyas anticuadas teorías y prácticas anatómicas y terapéuticas prevalecieron en el mundo occidental hasta el siglo XVIII. Los anatomistas del siglo XV estaban todavía tan hechizados por la autoridad de Galeno que rechazaron la evidencia empírica que adquirían con sus propios sentidos. Vieron en la disección del cuerpo humano lo que Galeno, que nunca había disecado realmente un cuerpo humano, habría esperado que viesen. De más o menos igual manera, quizás el fracaso de los que estábamos en el movimiento pro aborto en entender claramente qué era lo que estábamos haciendo, probablemente se deba a lo que Kuhn ha descrito como una revisión de paradigma. Consiste en la incapacidad o resistencia del científico para casar descubrimiento y teoría. Veíamos las tiras de gasa sacadas de la operación que acabábamos de hacer y sin embargo no podíamos o no queríamos abandonar el viejo paradigma y adoptar el nuevo, que de hecho acabábamos de destruir una vida humana. Y así estoy obligado a añadir que, aunque teníamos un montón literalmente de datos empíricos que daban testimonio del hecho de que se había destruido un ser humano vivo en el acto del aborto, no fue sino hasta después de la llegada de la tecnología de ultrasonidos cuando tuvo lugar un verdadero cambio de paradigma. Con la tecnología de ultrasonidos, no solo podíamos saber que el feto era un organismo en funcionamiento, sino que también podíamos medir sus funciones vitales, pesarlo realmente y estimular su edad, contemplar cómo traga u orina, ver en él sus estados de sueño y vigilia, y mirarle moverse por sí mismo tan resueltamente como un recién nacido.
Hay otra forma de distinguir el bien y el mal. Bienaventurados son los que sin ver han creído. Pero ese camino no lo teníamos sin el valor impactante de la prueba empírica irrefutable y, desde luego, el impacto emocional directo que quizás no puede producirse a la vista de otra cosa que no sea un niño humano. Ninguno de nosotros teníamos el núcleo sólido interior de fuerza espiritual necesaria para recordarnos el inmenso mal que estábamos cometiendo. Fue llegado a ese punto cuando yo mismo, enfrentado a esa revolución empírica, esta masa creciente de nuevo estatus, comencé el doloroso proceso de cambiar mis ideas sobre la aceptabilidad del aborto. Por fin había aceptado el cambio de paradigma. En conversaciones con algunos de mis antiguos discípulos he observado cierta vacilación, cierta reticencia a discutir el tema del aborto. Muchos de esos médicos que con tanto entusiasmo habían participado tiempo atrás en la cadena de montaje de la destrucción, hoy expresan un pesar en parte mudo, una constelación de dudas que se juntan acerca de lo sucedido en esa clínica a principios de los 70. No es que sean públicamente pro vida como yo lo llevo siendo desde hace 15 años, pero ya no está allí la certeza moral. Algunos ya no realizan más abortos a causa de estas dudas. Hacia los tanatorios. Donald Stoner, el residente que se suicidó en 1957, proporcionándome así el trabajo de residente jefe en el Hospital de Mujeres, era un californiano que años antes había emigrado al este con su mujer. Era un joven introspectivo e inteligente, pero se enredó en un asunto con una chica residente del programa. También se rumoreaba que se había involucrado en una relación homosexual con otro residente. De modo característico, Stoner no mostró indicios de que estuviera descontento o deprimido. Se mató de una manera misteriosamente profética. Se tumbó en un diván, escribió una breve nota al inspector médico de Nueva York explicando qué fármacos estaba utilizando, no dejó más notas, y entonces se inyectó una solución por vía intravenosa. La solución contenía pentotal sódico, un barbitúrico de efecto rápido utilizado frecuentemente por los anestesistas para dormir a los pacientes en una operación. Entonces rellenó la jeringuilla con una segunda solución que contenía una gran dosis de curare, un veneno que paraliza los músculos del cuerpo, incluido el diafragma y los músculos respiratorios, y conectó un mecanismo de relojería a esta segunda inyección de forma que estaría completamente dormido cuando la segunda solución fatal corriera por sus venas. Eutanasia. Matar a los pacientes terminales. Este método de suicidio ha sido copiado o modificado por muchos de los que abogan por matar a los pacientes terminales. El doctor Jack Kevorkian utilizaba al principio un aparato muy parecido al de Stoner, pero en vez de utilizar curare usaba, como su agente escogido, cloruro de potasio, un veneno igualmente mortal. Kevorkian es un forense retirado, y los forenses tratan sobre todo con personas muertas. Cuando escribo esto, el doctor Kevorkian se ha desmadrado de nuevo y ha asistido a la muerte de más de 20 personas, generalmente descritas como gravemente enfermas. ¿Qué significa grave para este buen médico? Bueno, por ejemplo, el herpes, una infección vírica intrascendente, normalmente transmitida por vía sexual y sin ninguna importancia médica, salvo que tome una forma activa en una mujer de parto, en cuyo caso podría transmitirse al recién nacido, que a su vez podría sufrir un daño cerebral devastador. Otro de sus sufrientes casos era uno de artritis generalizada que padecía considerables dolores. En vez de intentar hacer algo con medidas temporales como analgésicos, la aspirina de Advil, por ejemplo, el doctor se le ocurrió audazmente ir a la raíz del problema, la vida, y le facilitó el tránsito al otro mundo con medidas tan cariñosas como la inhalación de monóxido de carbono y otros refinamientos científicos y métodos de alta tecnología, como una bolsa de plástico cubriendo la cabeza.
La carta de Maimónides a Al-Afdal, hijo del califa de El Cairo, sobre el cuidado de la salud, escrita en respuesta a las quejas del noble por una variedad de molestias corporales y emocionales que incluían el constipado, la indigestión, los malos pensamientos, la ansiedad general y el miedo a la muerte. Bosquejaba una larga lista de síes y noes, prohibía las trufas, prevenía contra el ajo, los guisantes sin madurar y el pan sin levadura. Levantaba el dedo de forma figurada contra las tortas, las aves acuáticas, las crías de paloma y los dátiles. Y le recomendaba bañarse al menos una vez por semana. Cuando más sencillo y irrefutable había sido aconsejar al joven que se buscara un sitio cómodo y se colocara en la cabeza una bolsa de plástico que encajara bien. Todo esto forma parte de una obra imborrablemente triste y sórdida. Pensamos que podemos crear vida en el laboratorio. Todo lo que hacemos realmente es poner en contacto los componentes y medir el milagro. Y por eso pensamos que podemos quitar la vida con el mismo fundamento racional y empírico. ¿Qué ingenuidad didáctica hace falta para creer semejante estupidez? Irónicamente, estamos ahora empezando a entender que el fin de la vida también consiste en una serie de milagros. Acompañando al dolor y el escurrirse de la energía en la fase terminal de la enfermedad, está la secreción en la sangre de un tipo de compuestos llamados endorfinas, una variedad de opiáceos, sustancias del tipo de la morfina, que nos calman, alivian el dolor e incluso nos permiten exultar en el conocimiento de que hemos recibido prestado el don de la vida y ahora se reclama lo prestado. Lo que de verdad necesitamos no es monóxido de carbono ni bolsas de plástico, sino un gran proyecto dedicado a estudiar el fin de la vida tan concienzuda y científicamente como hemos estudiado su comienzo. Solo en un estudio así podemos empezar a comprender la inefable simetría del arco de la vida, algo que está muy por encima de la capacidad de los titubeanos esfuerzos del hombre por duplicarse. Solo un Dios amoroso podría, creo yo, diseñar una trayectoria tan perfecta y llena de significado. Morideros, tanatorios y médicos fracasados. Los Jack Kevorkians, los Planet Parenthood y el estado de Oregón, y ningún otro estado con tanto deterioro ético como para permitir el suicidio asistido por un médico, se cruzarán en algún punto horripilante del discurrir de la historia. Deduciéndolo sobre todo de mi experiencia como un título semejante de bárbaros excesos, puedo predecir que habrá empresarios que montarán múltiples, pequeños y discretos morideros para los que deseen o hayan sido convencidos, coaccionados o médicamente engañados, la muerte. Los morideros, los expertos de relaciones públicas más caros, acuñarán, sin duda, un término mucho más artero y eufemístico, quizás tanatorio o incluso infusorio. Reunirán un equipo de hombres y mujeres jóvenes y vivaces vestidos de chándal blanco, solícitos y entusiastas como Mr. Joyboy de Wolf. Estos consejeros tendrán la desventaja de no haber pasado ellos mismos por la experiencia. En mi clínica abortista, todas las consejeras tenían que haber tenido al menos un aborto para aspirar a ese trabajo. Pero podrán más que compensar ese defecto menor con una compasión colectiva y unos modales impecables. Y habrá médicos y enfermeras allí, el desperdicio de siempre, de fracasados, ineptos, alcohólicos, drogadictos y pervertidos sexuales que yo heredé cuando me hice cargo de mi clínica abortista hace 26 años. En un breve lapso hice una limpieza de esa gente y los sustituí por clínicos técnicamente avanzados y de alta acreditación que no tenían vicios más reprensibles que la venalidad colegial que los unía, un humanismo secular lentamente sofocante en su benignidad y una codicia tan colosal que empequeñecía cualquier otra consideración puramente médica, por no hablar de las filosóficas. Las salas de tratamiento en el tanatorio serán asépticas, pero remodeladas con artículos de imitación diseñados para crear el ambiente hogareño que uno ve en las salas de maternidad y las unidades de obstetricia de los hospitales de esta nación.
falsos relojes de pared antiguos en la pared, cubrecamas o cuadros y sucedáneos de mobiliario americano antiguo tan transparentemente de pega como para calificarlos de decoración de ópera. Pero eso solo ocurrirá en la primera fase, en la medida en que prosperen los tanatorios y se expandan en cadenas y franquicias. Tomarán el mando los economistas, reduciendo costes y gastos superfluos conforme crezca la competencia. La versión última del tanatorio, simplificada, eficaz y económicamente impecable, no se parecerá a nada tanto como a las fábricas en cadena en que se han convertido las clínicas abortistas y, en un ulterior escalón, a los hornos de Auschwitz. Morir con dignidad. Tampoco el fenómeno quedará confirmado dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Robert Latimer, un granjero canadiense de la provincia de Saskatchewan, acabó en noviembre de 1994 con la vida de su hija de 12 años, que sufría parálisis cerebral. Un juzgado canadiense le encontró culpable de homicidio en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional a los 10 años. Como era de esperar, Marilyn Seguin, directora ejecutiva de Morir con Dignidad, un grupo de activistas que defienden el suicidio clínicamente asistido, declaró que toda la familia Latimer había vivido bajo una horrible condena durante los 12 años de la vida de su hija y ella, Seguin, encontraba desproporcionada la sentencia de otros 10 años de castigo. Cuando se le pidió su opinión sobre el caso, Ike Kluch, un profesor de bioética de la Universidad de Victoria de la Columbia Británica, se permitió afirmar que matar a jóvenes tan disminuidos podría despenalizarse bajo condiciones cuidadosamente controladas. Es ahora una certeza razonable que cuando la Cámara de los Comunes canadiense se reúne este año, un tema prioritario en su agenda será desmontar las leyes que actualmente proscriben la práctica del suicidio clínicamente asistido, o incluso el terminar activamente con una vida por parte del médico. Hechos deplorables. Como médico con 35 años de ejercicio, todavía estoy por ver a alguien morir con ese estilo de dignidad tan a la moda que defiende el grupo de Sagan. Hay muy poca dignidad por descubrir en el frenético resolverse de la pobre alma ignorante que se asfixia con una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza. Morir es un hecho natural en sí mismo, y es inmanente al hecho una dignidad perfecta que no se necesita asistencia. Dios, en su sabiduría, decretó que nuestras vidas acabasen de toda clase de maneras, y cada una de ellas, sin importar lo sucia o desorganizada que a nosotros nos parezca, es inherentemente tan digna como cualquier otra. El libro de Derek Humphrey, Salida Final, enumera cerca de una docena de recetas para una muerte digna por ingestión de fármacos. Me pregunto si alguna vez ha visto a un paciente fatalmente drogado en su última agonía, los sonoros ronquidos de Cheyne Stokes que acompañan el intento de mantener la respiración, el lento babeo por el extremo de la boca conforme se acercan los últimos momentos, las convulsiones que se producen en algunas víctimas como acto terminal de la muerte con dignidad, la sacudida de la muerte, el relajamiento de los esfínteres que deja paso a heces, gas y orina, y el meticuloso atasco de los orificios corporales cuando ha sobrevenido la muerte digna para asegurar que ya no escaparán más secreciones corporales que enrarezcan el aire y empañen el alto tono moral del acto. En 1986, en Florida, donde Patricia Roser padecía un cáncer de pulmón con metástasis, ella y su marido, Peter, un médico responsable y capacitado, planearon su muerte con dignidad. La familia se reunió en una cena de despedida, ella dio su adiós a sus 2 hijos adolescentes y entonces se retiró y tranquilamente ingirió 20 cápsulas de Seconal, un barbitúrico. Su marido estaba sentado hablando con ella hasta que quedó inconsciente. Pero algo fue terriblemente mal. Ella era normalmente resistente al barbitúrico y su marido tuvo que facilitarle el tránsito echándole una mano en forma de una dosis doble de morfina.
En todos los aspectos era una mujer bastante fuerte, con una formidable voluntad de vivir. Y entonces todo el triste fiasco empezó a adquirir los enredos de un vodevil de alcoba francés. En la patética escena entró su padrastro, Vincent Delman, que, dándose cuenta tardíamente de que ni el seconal ni la morfina habían cumplido su tarea, misericordiosamente y presumiblemente con gran dignidad, la asfixió con una almohada. Al parecer, no habían ido recientemente a la tintorería y, por tanto, no tenían bolsas de plástico a mano. Y tenemos así el escenario ideal para una muerte con dignidad planeada deliberadamente y al minuto. Una moribunda que quiere morir, un fiel marido, un patólogo que tendría que saber mejor que ningún otro especialista de medicina los aspectos técnicos para tratar con la muerte, y el apoyo de la familia. Sin embargo, con todo ese conocimiento técnico, voluntarismo y buena voluntad, la pobre mujer tuvo que morir como Desdémona, aunque no llegó a ser tan elocuente. Y como siempre, los que hacen cuentas están al acecho, armados hasta los dientes con sus pretensiones tendenciosas sobre el ahorro de costes que se prevé si se practican de forma activa las directivas anticipadas, el cuidado de hospicio y la eliminación de cuidados inútiles. Volveremos enseguida para examinar el significado de esa última palabra. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. Los filósofos se acobardan con esta noción. El resumen no existe, es solo volver a plantear la cuestión. Tenemos dos sistemas generales sobre los cuales fundamentar el estatus moral. Los criterios subjetivos contingentes que ya hemos tratado, o sea, autoconciencia, percepción del dolor, placer, el otorgamiento circular de estatus moral para los que ya lo tienen y la exclusión del estatus moral de aquellos que los ungidos creen que no deben tenerlo. Todo esto es escurridizo, no cuantificable y, en último extremo, sin fiabilidad alguna debido a su subjetividad, arbitrariedad y caprichosidad. Es, en una palabra, terrorífico. En el otro extremo, tenemos una serie virtualmente continua de sucesos cuantificables, no contingentes, verificables científicamente e infinitamente reproducibles que significan el comienzo de una nueva vida humana. El proceso maravillosamente complejo de fecundación, la emisión del factor PAF, cuando el espermatozoide penetra el óvulo, el cambio sutil en la estructura de la membrana de uno de los dos de los blastómeros tempranos para dar comienzo al mapa del destino. El impresionante cambio del control de la vida embrionaria desde el apoyo materno a la sustancia genética puramente embriónica. La superación de la fase de bloque bicelular, la muestra que el embrión, desde sus primeras fases antes de implantarse en el útero, es un agente humano autónomo, aunque dependiente, y esto tiene repercusiones morales. Es la teoría vectorial de la vida. Así define vector el Webster's International Unabridged Dictionary, una entidad compleja representativa de una magnitud orientada, como la fuerza o la velocidad se representan por un sistema de segmentos paralelos iguales. Entiendo por vector de la vida las fuerzas y velocidades de la vida, orientadas a un fin específico. Ya en 1971 el doctor Winnick reconoció que la etapa de mayor crecimiento es la de los primeros 17 a 19 días, tras la fecundación, medida en peso y contenidos proteínicos del embrión. Después de los 19 días, el crecimiento del organismo se retarda porque ya no depende tanto de la división celular, hiperplasia, sino del crecimiento de las células individuales mismas, hipertrofia. La fase final del crecimiento humano se realiza solo por hipertrofia, y esta fase continúa hasta llegar por la adolescencia a la fase adulta. A partir de ese momento, ya hay menos hipertrofia y ninguna hiperplasia relevante, salvo que uno tenga la desgracia de incubar un tumor, y el crecimiento, a todos los efectos, cesa. Y por fin, en la fase geriátrica de la vida, las células se encogen y por eso quedamos muy disminuidos físicamente.
Añada a todo este mare magnum biológico el elemento de organización. Estas células en rápida división conocen exactamente dónde situarse. Son ejércitos de células dirigidas por un conjunto de genes y sistemas enzimáticos que se encuentran en el contexto cromosómico del embrión preimplantado, de modo muy semejante a los genes de OX, que se encuentran en los animales inferiores y que se identifican con certeza como los directores de ensamblaje. J.M.W. Slack lo ha denominado mapa del destino. Refiriéndose a este periodo, afirmó que no es el nacimiento, la boda o la muerte el momento más importante de la vida, sino la gastrulación. Para ser sinceros, la gastrulación, división de la masa celular embrionaria en 3 estratos de células bien determinadas, de los que derivan todas las estructuras, órganos, apéndices y otros fenómenos anatómicos, no comienza hasta quizás 13 o 14 días después de la concepción. No obstante, los preparativos para ese acontecimiento se han estado gestando desde el cambio de fase de 4 a 8 células, momento en el que el control de los acontecimientos genéticos pasa de la influencia materna al control exclusivo del embrión. Así, desde el aparente caos de la primera división celular acelerada y el desarrollo inimaginablemente preciso. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. La teoría vectorial de la vida. He seguido luchando con el asunto del estatus moral del feto y he llegado a adoptar la idea de que no tiene nada que ver con todo lo que acabamos de ver. Para mí, el factor más determinante es el que hizo del despliegue de esas células a sus posiciones asignadas. Hay un vector de la vida, una dirección y velocidad de las fuerzas de la vida perfectamente programadas, irresistiblemente lógicas e inmutablemente fijadas en tiempo y espacio. A los criterios de la teoría del vector de la vida, les gusta señalar que no siempre es así. Hay malogros, atribuibles generalmente a errores de la división cromosómica. Hay malformaciones congénitas ascribibles a imprecisiones de emplazamiento y posición de ciertas categorías de células, e incluso hay desapariciones de embriones. Se estima que hasta una proporción entre 1/4 y la mitad de los gemelos desaparecen con el avance de la gestación. Pero a pesar de estos infrecuentes infortunios, la mayor parte de los embriones llegan a nacer como seres humanos intactos y perfectamente formados, habiendo surcado la cresta del vector de la vida como un surfista surca la ola perfecta. El vector se sitúa en la posición más positiva durante los primeros días, e insidiosamente se desliza hacia el polo negativo conforme nos hacemos mayores, y por fin nos encontramos con la muerte. Ese vector biológico es la suma de las fuerzas y velocidades de la vida en cualquier momento dado, y está en su momento más glorioso y más misterioso cuando somos morfológicamente muy pequeños, ni siquiera visibles a simple vista. En resumidas cuentas,